Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al ciclo de Aprendiendo Juntos de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy el presidente actual de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, más conocida como SOLAREN. Vamos a dar comienzo y voy a hablar sobre gadolinio, que es el medio de contraste paramagnético que utilizamos habitualmente para realizar nuestros cursos. Bien, antes de comenzar propiamente con el medio de contraste, podemos decir que desde el inicio de la resonancia magnética, por allá en 1980, la resonancia magnética nos dio la posibilidad de observar imágenes anatómicas del cuerpo humano en todos los planos y en distintos tipos de contrastes. Estos contrastes a nivel tisular fueron capaces de ser obtenidos mediante secuencias de pulsos que nos habilitaban la posibilidad de observar a los tejidos dependiendo sus tiempos de relajación en distintas intensidades. Por eso las primeras secuencias como el Espineco nos daban la posibilidad de ver ponderaciones en T1, en T2 y en densidad protónica. Ya en 1986, con el nacimiento de las secuencias de gradiente, nos dieron la posibilidad de hacer estudios más rápido, también la posibilidad de ver imágenes vasculares, y así sucesivamente se fueron desarrollando diversa cantidad de secuencias conocidas como las secuencias IR, que nos permiten la saturación de ciertos tejidos, como la grasa, como el líquido cefalorraquídeo, la silicona, etc. El hecho es que a través de todos estos años de nuestra especialidad hay secuencias muy diversas que nos permiten lograr observar los distintos tejidos de formas diferentes dependiendo de sus tiempos de relajación. A pesar de todo esto, ya en 1977, inclusive antes de que la resonancia magnética saliera aprobada por la FDA y por la Comunidad Europea a lo que es los estudios clínicos en los pacientes, ya en 1977 por Lotterburg, que tiene mucho que ver con esta especialidad, ya había dicho que se suponía, según un escrito que le había hecho, de la necesidad de buscar un medio de contraste que posibilite aumentar la caracterización tisular, con esto de tener una mejor diferenciación del contraste y hacer más sensible al método. Y el ejemplo que ustedes ven en los axiales T1 es un poco el porqué la necesidad de buscar un medio de contraste. Porque a pesar de desde el inicio teníamos los múltiples planos y distintas secuencias que nos permitían ver los tejidos con diversa intensidad, había desde aquellos primeros tiempos tejidos y patologías que tenían tiempos de relajación muy próximos y que no era posible lograr una buena diferenciación entre tales. Entonces nos quedaba, como por ejemplo se ve en este T1 axial, que en el hemisferio izquierdo se ve una alteración morfológica como respecto al hemisferio derecho, pero no se puede circunscribir realmente cuál es el área real de la patología, cuál es el área y la extensión del edema, si realmente estamos adelante de una imagen que va a tener una caracterización muy vascular, con mucha vascularización, con una imagen que puede tener un corazón, un centro necrótico, y es ahí donde el medio de contraste realmente aumentó la sensibilidad del método, permitiendo a los médicos que se dedican a hacer el diagnóstico tener mucha más claridad al momento de hacer un diagnóstico, porque esto nos permitió observar cuál es la región que realmente está comprometida, cuál es la región que está edematizada por esta injuria,
si esa región que tiene patológica realmente tiene un progreso lento o un progreso realmente muy rápido, con centros necróticos, etc. Entonces, desde aquel momento que ya se preveía la necesidad de un uso del medio de contraste, es que se empezó a estudiar qué medio de contraste se podía utilizar para la resonancia magnética. Y cuando decimos que el gadolinio es un material paramagnético, ahí estamos dando una clasificación. Los materiales, obviamente, lo vamos a dividir en paramagnéticos, diamagnéticos y ferros superparamagnéticos, y eso va a depender de cómo se comportan ante el sometimiento de ese material ante un campo magnético potente y externo. Cuando hablamos de un material paramagnético, significa que esta propiedad que tiene ciertos materiales hacen que se magnetice en forma temporal cuando son sometidos o colocados bajo la influencia de un campo magnético externo potente. El gadolinio es uno de ellos, que se magnetiza temporalmente cuando lo inyectamos en el torrente sanguíneo de un paciente. Si ustedes ponen un frasco de gadolinio y lo hacen un estudio propiamente del frasco, realmente no tenemos mucho para qué estudiar. Lo mismo que pasa cuando nosotros inyectamos ese material paramagnético que es el gadolinio, el torrente sanguíneo, prácticamente no lo vamos a observar, salvo que utilicemos secuencias de angioresonancia o cuando observamos algún tipo de injuria, sea tumoral, inflamatoria, infecciosa, traumática, donde el acúmulo, la defensa propia del organismo ante una injuria hace que llegue mayor cantidad de sangre a ese sector, por eso hay una acumulación de gadolinio y eso lo que produce es una alteración del campo magnético local o regional, alterando los tiempos de relajación y de esa manera poder ver esa zona hiperintensa. También lo podemos ver, por ejemplo, en las regiones donde están muy vascularizadas, como es en las mucosas o en los plexos coroideos, o lo podemos ver también en los circuitos sanguíneos donde hay una circulación lenta de la sangre o tortuosa, o que el vaso sanguíneo es paralelo al corte y eso le da tiempo a emitir señal. Después, los diamagnéticos son otro tipo de materiales que generalmente cuando uno los pone ante un campo magnético potente tienden a repelerse, y los ferromagnéticos son altamente atraídos por el campo e inclusive son materiales que se utilizan para producir los imanes permanentes. Bien, si vamos a la historia del gadolinio, ¿a quién se debe este nombre de gadolinio? En realidad, el gadolinio sabemos que es un metal pesado, correspondiente a las tierras raras o lantánidos, con un número atómico de 64. Tiene la particularidad de haber sido descubierto en forma indirecta, porque en realidad el químico finlandés Johan Gadolin, allá por 1792, lo que descubre es un mineral, una piedra a la cual lo que descubre él en realidad es la primer tierra rara conocida como óxido de itrio. Este material, este mineral, al cual él llamó gadolinita, posteriormente, cuando hablo posteriormente, fíjense que son casi 100 años después, donde Marignac logra extraer de ese mineral conocido como gadolinita, logra extraer el óxido de gadolinio, y fue 6 años después donde Le Coq de Baudran ese óxido de gadolinio lo puede extraer en forma pura e independiente de cualquier otro material y le da el nombre final en conmemoración a Johan Gadolin, y da ese nombre que conocemos en la actualidad, que es gadolinio. Bien, pero como les dije, el primer material
descubierto por Gadolin fue una tierra rara, conocida como tierra rara, fue el óxido de itrio. ¿Pero qué son las tierras raras? Las tierras raras corresponden a ese grupo de la tabla periódica, de los cuales hay muchos que se utilizan en la vida cotidiana, pero específicamente podemos decir que las tierras raras en todo el mundo, ya en el año 2018, se estimaba en 100 millones de toneladas de las exploraciones que se hacían en todo el mundo. Y tiene la particularidad que dentro de lo que es la extracción de tierras raras, China en el 2013 extraía prácticamente casi más del 80% de la extracción a nivel mundial. Luego de un problema comercial con el resto de los países de Occidente y la falta de este material, es donde los demás países comienzan a buscar buscar la extracción de las tierras raras y se empieza a compensar a nivel mundial esta posibilidad de extracción. Y fíjense que en el año 2018, a pesar de toda la extracción que se hace a nivel mundial, prácticamente más de la mitad se sigue extrayendo de China, pero ya no se depende tanto de ese país. Y de toda esa extracción a nivel mundial de la cual estamos hablando, el 5% de esa producción mundial corresponde al gadolínio que nosotros utilizamos como medio de contraste en resonancia. Bien, el gadolínio que se extrajo en forma pura e independiente es altamente tóxico para el cuerpo humano. Es un material que no es soluble al pH acuoso fisiológico y por eso tiende a depositarse en los distintos tejidos. Y podríamos decir que si inyectamos este gadolínio así en forma natural, el 0.1 milimol por kilogramo de este gadolínio no quelado, al torrente sanguíneo de un paciente hasta le podríamos causar la muerte. Bien, ¿por qué el gadolínio dentro de todas las tierras raras que ustedes pueden observar dentro de la tabla periódica? Bueno, fundamentalmente porque el gadolínio tiene en su órbita externa 7 electrones desapareados que le dan la posibilidad de tener un gran momento magnético. El momento magnético se expresa en una unidad que es magneto-Bohr. Este magneto-Bohr, de los otros materiales que hay disponibles, puede llegar a una unidad de 5.7 Bohr, contra los 7.9 Bohr que tiene el gadolínio, lo que le hace ser el material con mejores características en la utilización para poder producir la alteración de los tiempos de relajación una vez inyectado en el torrente sanguíneo de un cuerpo humano. Esa característica de ser un material fuertemente paramagnético produce esas reducciones de los tiempos de relajación T1 y T2, fundamentalmente el T1, que nos permite a nosotros comparar las secuencias en T1 con las secuencias en T1 con administración de contraste. Ahora bien, si estamos diciendo que el material es altamente tóxico, ¿cómo hacemos para inyectarlo y utilizarlo en los humanos sin que esto les afecte? Por eso hablamos de quelarlo. ¿Qué significa quelarlo? Es hacerlo tolerable en las dosis que nosotros administramos en los seres humanos y que no altere las membranas celulares y que se pueda eliminar mediante filtración glomerular pasiva. Este gadolínio que nosotros inyectamos en los pacientes, que es un gadolínio quelado, una vez inyectado dura aproximadamente entre los 15 y 30 minutos en el plasma, que es el periodo que nosotros
lo podemos utilizar para ver en otras imágenes, y también después tenemos que saber que se va a eliminar cerca del 95% dentro de las primeras 24 horas de administrado. Y acuérdense de estas dos cosas, que así es como nació el gadolinium, que decía que no atravesaba las membranas celulares intactas, y acuérdense de este dato que el 95% se elimina en las primeras 24 horas. Bien, entonces digamos ahora, ¿qué es un agente quelante? Que es cómo nosotros vamos a cubrir ese ion de gadolinium para que no sea tóxico. En realidad los agentes quelantes son compuestos orgánicos que se unen a los metales pesados para eliminar o disminuir los efectos tóxicos en el organismo, lo que nos permite que el ion de gadolinium sea el que reduzca los tiempos de relajación y el quelato es el que nos permite que varias cosas, o sea, que no se metabolice, que tenga una buena eliminación y que disminuya todos los efectos tóxicos que podría producir el gadolinium libre. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es la estabilidad de los medios de contraste basados en gadolinium. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener en cuenta la tasa de disociación entre el ion de gadolinium y el quelante. Porque si esta tasa de disociación tiene poco tiempo de vida media, significa que el ion de gadolinium se va a eliminar rápidamente del quelato. Y eso es perjudicial o es tóxico para el paciente. Bien. Los medios de contraste basados en gadolinium tienen una distribución extracelular que se elimina por orina sin metabolizarse, son hidrófilos, no se unen a proteínas ni receptores. Cuando hablamos de gadolinium, los que nosotros utilizamos en forma corriente, ahora si utilizamos los gadolinios que se van a eliminar, se pueden eliminar por vía hepática, como son los que se utilizan para los estudios de patologías hepáticas, esos sí tienen uniones a proteínas. Así que tenganlo en cuenta, el gadolinium que nosotros utilizamos habitualmente no se une a proteínas ni a receptores. El primer medio de contraste basado en gadolinium que fue aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos, conocida como la FDA de Estados Unidos, fue el Magnevis en 1988, que es, dentro de lo que es la clasificación de gadolinium, es un material lineal iónico. ¿Por qué? Porque los medios de contraste basados en gadolinium se dividen según su estructura química y su carga iónica. Por eso ustedes van a encontrar que hay medios de contraste lineales y macrocíclicos. Y dentro de estas dos diferencias de estructura química van a estar los iónicos, que tienen cargas, y los no iónicos. Y acá les dejo una lista de todos ellos. También hay que tener en cuenta que los materiales basados en gadolinium pueden tener distintas concentraciones de gadolinium. La mayoría son de 5.0 molar y solo uno tiene una concentración de 1 molar, que es el gadobis. Esto es muy importante porque va a depender de su concentración molar cuánto es en mililitros la cantidad de gadolinium que le vamos a colocar a un paciente. El ejemplo que ustedes ven acá es, según su estructura química, el gadolinium puede ser lineal o macrocíclico. La diferencia entre los dos, como verán, el macrocíclico rodea al ion de gadolinium, lo cual lo hace un quelante entre el ion y el quelato, lo hace mucho más estable. Es decir, que entre un lineal y un macrocíclico, el que tiene mayor estabilidad es el macrocíclico, lo que significa que tiene una vida media de disociación mucho mayor. Y dentro de lo que es
iónico y no iónico, los más estables son los iónicos. Son más estables que los no iónicos. Por lo tanto, las diferencias principales de las cuales tenemos que reconocer es que los compuestos macrocíclicos fijan el ion de gadolinio de forma mucho más fuerte que los de estructura lineal, lo que evita de esa manera la liberación al gadolinio libre, por lo menos por mucha mayor cantidad de tiempo. Se considera que un compuesto lineal tiene una liberación de disociación de minutos contra los macrocíclicos que pueden ser de muchas horas. Por lo tanto, eso es mucho mejor para el paciente. Y lo iónico es mucho más estable que lo no iónico. También hay otras características como la osmolaridad y la viscosidad de un medio de contraste, pero la osmolaridad y la viscosidad tienen mucho más que importancia en los medios que utilizamos en radiología o en tomografía, que son los medios basados en yodo. Como nosotros en resonancia utilizamos poca cantidad de mililitros, la osmolaridad y la viscosidad no son de las características más importantes. Sí lo son si es macrocíclico lineal, o sea, su estructura química, si es iónico o no iónico, y su estabilidad de dinámica, su estabilidad termodinámica, su estabilidad cinética y su vida media de disociación. Bueno, uno de los puntos que tenemos que ver en los medios de contraste basados en gadolinio es las contraindicaciones. La extravasación clásica, si tiene reacciones adversas, qué pasa con el embarazo y lactancia, qué es la fibrosis sistémica nefrogénica y los depósitos de gadolinio. Con respecto a las reacciones adversas, la incidencia es muy pequeña, de 0.05 a 0.4, con, por ejemplo, las de yodo, que son de 0.4 a 2, así que las reacciones a nivel de cuando se extravasa el gadolinio son el control, obviamente, que hay que hacer sobre el paciente, el seguimiento de las 24 horas, con paños fríos, pero más de eso no va a suceder. Con respecto a las reacciones anafiláticas graves, es algo muy excepcional, una en 1.000.000. Por lo tanto, podemos decir que cada niño puede darnos algún prurito, alguna pequeña taquicardia, alguna pequeña sudoración, pero no pasa más de eso. Después se trata, igual que se trata con los medios iodados, con los mismos medicación y cuidados. Con respecto a la lactancia, bueno, en la lactancia primero se hablaba de no amamantar al chico cuando se inyectaba medios de contraste basados en gadolinio. Se ha podido comprobar que, primero, que nosotros inyectamos muy pocos mililitros de gadolinio, después que el porcentaje de gadolinio en la leche materna es de 0.1% de los mililitros de gadolinio que nosotros hemos inyectado, y que de ese 0,1% la absorción intestinal del bebé es ínfima con respecto al total de gadolinio que fue inyectado. Más allá de eso, que se considera, por los que les dije, que no es causal de algún perjuicio, la Sociedad Europea de Urogenital lo que indica es que sería prudente que en las 24 horas posteriores a la inyección de gadolinio no se le dé amamantar. En realidad, creo que un consejo es, yo lo que les digo a las mamás, es que sabiendo que se van a hacer un estudio con contraste de gadolinio, es que se extraigan la leche materna para 2 o 3 mamaderas y que después de hacerse el estudio se extraiga la leche y mientras tanto le den las 3 mamaderas ya preparadas, que
tome muchísima agua para eliminar el resto de gadolinio antes de las 24 horas y posteriormente a las 12 horas, entonces sí comenzarle a dar de mamar en forma tradicional. Con respecto al embarazo, bueno, acá tenemos que ver si es un estudio a nivel fetal o es un estudio para la mamá. Entonces, obviamente lo que hay que ver cuál es el riesgo-beneficio. Cuando estamos ante estas circunstancias de pedido de una resonancia magnética con gadolinio, tenemos que ver si está en riesgo la vida de la madre o del bebé y tener en cuenta que si necesitamos un medio de diagnóstico, sacando la ecografía, los demás medios de diagnóstico son mucho más perjudiciales que la resonancia magnética. Con respecto al embarazo, lo que decimos es que en el primer trimestre no se realicen resonancias magnéticas, salvo que sea realmente muy necesaria y avalada por médicos. Con respecto al gadolinio, no se inyecta el gadolinio en el primer trimestre de embarazo y se trata de no inyectar gadolinio en una paciente embarazada. Obviamente que si estamos haciendo un estudio fetal, no hay por qué inyectar gadolinio para hacer un estudio fetal, porque hasta ahora todo lo que se puede observar en general son tipo de malformaciones genéticas y morfológicas o a nivel placentario y no necesitamos la inyección de un medio de contraste para hacer un diagnóstico. Ahora, distinto es si estamos en presencia de un tumor de la mamá en periodo de gestación, entonces ahí se va a evaluar el riesgo que puede correr la madre si no inyectamos gadolinio y tenemos bien en claro el diagnóstico para hacer la terapéutica correspondiente. Así que, con respecto a estos dos temas, tienen cada uno los cuidados y las advertencias correspondientes. Bien, nosotros inyectamos gadolinio, como les digo, la resonancia está a partir de 1980. Recién en el 88 se habilita el primer medio de contraste basado en gadolinio, es decir, que hubo 8 años donde hicimos resonancia magnética sin contraste. A partir de la llegada de un medio de contraste basado en gadolinio, empezamos a inyectar medios de contraste. Y fue recién en el año 1997, podríamos decir 10 años después de comenzar nuestros estudios de resonancia magnética con contraste, es que se observan en 15 pacientes que fueron dializados una enfermedad que hasta aquel momento se la llamaba como dermopatía fibrosante nefrogénica, la cual se describe en el año 2000 y recién en el año 2006 dos grupos de científicos europeos en forma independiente relacionan los medios de contraste basados en gadolinio con una enfermedad la cual se llama fibrosis sistémica nefrogénica. Y esta enfermedad que tiene que ver con una alteración del tejido cognitivo de los pacientes que puede llevar hasta la muerte, se producía en aquellos pacientes con insuficiencia renal o una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, donde la tasa de filtración glomerular estaba completamente alterada. Entonces, el gadolinio permanecía durante mucho más tiempo en el cuerpo del paciente. Estamos hablando de épocas donde los medios de contraste basados en gadolinio eran lineales, que tenían solo minutos. Después de este pequeño lapso de tiempo comenzaba la disociación entre el quelante y el ion de gadolinio. Este ion comenzó a depositarse en los tejidos y tanto a nivel renal, a nivel de la piel, a nivel del resto de tejidos óseos, empezaba a fibrosarse y a hacer que el paciente empiece a perder
su movilidad y su elasticidad, llevándolo hasta la muerte. Entonces, al probarse esta nueva enfermedad y relacionarla con el gado niño, es como el Grupo Europeo de Trabajo de Farmacovigilancia y la Agencia Europea de Medicamentos, también en la FDA en América, dispone una clasificación de alto, medio y bajo riesgo en los medios de contraste, dejando en alto riesgo todo lo que son gadolinios lineales, iónicos y no iónicos, en riesgo medio aquellos gadolinios que se utilizan para estudios hepáticos o vasculares propiamente dicho, que tienen eliminación bicopartimental, y de bajo riesgo dejaron aquellos gadolinios macrocíclicos, tanto iónicos como no iónicos. Pero una vez que la fibrosis nefrogénica, sistémica nefrogénica, comienza a desaparecer entre los pacientes tratados con gadolinio por haber tenido este tipo de precauciones, es decir, utilizar gadolinios macrocíclicos y no inyectarle gadolinio a todos aquellos pacientes con insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica o con tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, prácticamente desapareció. Cuando nos poníamos contentos por eso, nos enteramos, gracias a los científicos, de otro inconveniente, que hasta el día de hoy no se ha probado que haya síntomas a partir de ellos, pero sí estamos todavía en pañales y en pleno etapa de estudio. En el año 2013, Kandal y colaboradores descubren por primera vez la asociación entre los medios de contraste basados en gadolinio y el aumento progresivo de la intensidad de señal en las secuencias T1 sin medios de contraste, fundamentalmente en los núcleos dentados y globos pálidos en las secuencias T1 del cerebro. Entonces, lo que se podía observar es que desde el primer resonancia hasta las resonancias subsiguientes de control por cierto tipo de patologías, se observaban en las secuencias T1 sin contraste un aumento de la hiperintensidad de señal de ciertos núcleos del cerebro. Entonces, se comenzó a pensar que el gadolinio, que supuestamente no atravesaba la barrera hematoencefálica intacta, sí lo hacía. Por este motivo, la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, de los Estados Unidos, en el 2017, recomiendan la suspensión de ciertos medios de contrastes. Algunos en la Europa se pidió la suspensión, en América en algunos se suspendieron, en otros se los derivó a cierto tipo de estudios hepáticos o vasculares, pero en síntesis las empresas, dado que se empezó a comprar más de estos medicamentos por los riesgos que podían causar, empezaron a desaparecer propiamente del mercado que hoy conocemos. Acá tienen algunas de las determinaciones que en el 2017 se adoptaron, en este caso por la Agencia Europea de Medicamentos, donde el Dotarel se mantiene, los macrocíclicos en general se mantienen, los lineales se suspenden, y en el caso de la FDA nos indica que los lineales, los macrocíclicos lineales, tienden a depositar mayor cantidad de gadolinio que los macrocíclicos. Es decir, los lineales son más peligrosos que los macrocíclicos. Los niveles de gadolinio que permanecen en el cuerpo son más bajos y similares después del uso de estos medios de contrastes. Entonces nos empiezan a delinear qué podemos usar y qué no. Y eso es lo que tenemos en cuenta en el día de hoy.
Acá tienen algunos ejemplos más. ¿Pero qué pasó? Obviamente que los científicos siguieron investigando, porque lo que sabíamos en el primer momento es que los medios de contrastes basados en gadolinios lineales, iónicos y no iónicos, producían un depósito de gadolinio en ciertos núcleos cerebrales. Y lo podíamos ver a simple vista. Cuando comenzaron a hacer estudios y a hacer necropsias y biopsias post-mortem, se dieron cuenta, mediante otro tipo de implementos de análisis que permitieron cuantificar la cantidad en micromol de gadolinio en el tejido cerebral, que los lineales, obviamente ya lo habíamos visto, que había depósitos de gadolinio en el tejido cerebral, pero resulta que mediante la cuantificación se dieron cuenta que también los macrocíclicos se depositan en los tejidos. Lo que pasa es que no lo podemos ver con nuestros ojos porque no exceden los 30 micromol por litro de gadolinio depositado. Pero a partir de esto se sabe que tanto lineales como macrocíclicos se depositan en los tejidos. Ya en el año 2016, Murata y colaboradores publican que también hay depósitos en los macrocíclicos, pero 20 veces en menor medida que los lineales. Por lo tanto, la investigación siguió y se preguntaron, ¿pero cómo puede ser que los medios de contraste basados en gadolinio que suponíamos no atravesaban una barrera hematocefálica intacta se puedan depositar en el intersticio? Entonces, haciendo los estudios, se dieron cuenta que por ahora hay dos métodos que se suponen por los cuales esto sucede. Uno se llama transmetalación, que es el intercambio de un metal como es el ion de gadolinio con otros iones endógenos que hay en el cuerpo humano, como el zinc, el magnesio, el cobre, el hierro, el manganeso, como les dije, zinc, cobre y hierro, que se pueden intercambiar con la molécula en la cual está el ion de gadolinio. Se sabe que el ion de gadolinio, en óxido de gadolinio, como el que se utiliza como medio de contraste, tiene un tamaño muy similar, por ejemplo, al del calcio. Entonces, cuando inyectamos gadolinio en el torrente sanguíneo, al tener un diámetro similar al del calcio, compite en los canales receptores de gadolinio alterando su voltaje. De esa manera lo puede bloquear o inhibir o alterar, y de esa manera puede perjudicar todos aquellos caminos en la fisiología que están relacionados con el calcio, como por ejemplo la contracción del músculo liso, del músculo cardíaco, del músculo esquelético, todo lo que es la transmisión nerviosa, todo lo que corresponde a la coagulación sanguínea, en todas estas vías metabólicas que el calcio interviene. Y otro método es la difusión del ion de gadolinio libre una vez que se disocia del agente quelante. Esto es la inestabilidad, la disociación que hay entre el ion y el quelante. Así que esto ha abierto muchísimo, obviamente, el abanico y uno se pregunta si hay sintomatología, si hay patología con respecto a esto. Todavía no se han descubierto y se está en estudio. También los médicos han tenido, ante estos aumentos de hiperintensidades en las secuencias T1, han tenido que descartar aumento de intensidades por otro tipo de enfermedades, como son enfermedades infiltrativas o la neurofibromatosis o el depósito de otros metales por problemas metabólicos o por algún tipo de alteraciones genéticas. Y así han tenido que estudiar este tipo de cambios y alteraciones en los núcleos para descartarlos que no sea por depósito de gadolinio. ¿Cuáles son las diferencias principales de las cuales podremos hablar? Dice, tanto los medios de contraste
lineales basados en gadolinio como los macrocíclicos, ambos se depositan en el tejido cerebral, en el tejido óseo, en la piel, etc. Podemos decir que uno de los grandes, al principio se estudiaba el tejido cerebral, donde se vieron las primeras imágenes, pero en realidad uno de los iones que más intercambio tiene con el ion de gadolinio es el calcio, y el calcio se deposita en el tejido óseo. Entonces, en punciones que se han hecho a nivel de caderas, a nivel de fémur, se ha podido observar gran depósito de gadolinio y se ha podido determinar que los depósitos de gadolinio a nivel óseo, hay mayor cantidad de depósitos de gadolinio y también que tarda mucho más tiempo en eliminarlo que lo que puede tardar en el tejido cerebral. Otra de las cosas que también se pudo comprobar, que el ion de gadolinio con el zinc, es decir, ese intercambio. Entonces, hay estudios específicos de orina en las cuales uno puede determinar el porcentaje de zinc que se elimina por orina y de esa manera puede cuantificar la transmetalización que hubo entre el ion de gadolinio y el zinc. Otra de las cosas que nos dice acá, que los medios de contraste lineales parecen persistir durante mucho más tiempo que los macrocíclicos, en todo lo que es este depósito en el cerebro y en su depuración posterior. Y en síntesis, que los macrocíclicos e iónicos son los más estables, con menor riesgo de disociación y por lo tanto de liberar el ion tóxico. Así, otras muestras de cómo es el aumento progresivo, lo que se ha visto, por ejemplo, en pacientes con meningiomas, que ustedes saben que los meningiomas se trata de, si no están en áreas que realmente produzcan peligro para el paciente en su salud o sintomatologías que sean necesarias una intervención quirúrgica, se los va controlando. Entonces son pacientes que quizás vienen todos los años y se le inyecta el medio de contraste la primera vez y se lo va controlando año a año. Y lo que se pudo ver, que en la cuarta y quinta administración de gadolinio, cómo iba aumentando la hiperintensidad del tejido cerebral en los distintos núcleos en las secuencias T1 sin gadolinio. Esto se pudo comprobar en todos aquellos pacientes fácilmente que tenían, por cuestiones de control, 4 o 5 administraciones de gadolinio, y acá les dejo algunos de los ejemplos que se ven claramente en las imágenes. Así que comenzamos 8 años sin contraste, después a partir del 98 comenzamos a inyectar, en menos de 10 años nos encontramos con la fibrosis sistémica nefrogénica en aquellos pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, y después nos encontramos con el depósito de gadolinio en los tejidos, mostrándonos que sí pasa la barrera hematocefálica intacta y se deposita en muchos tejidos del cuerpo, fundamentalmente dependiendo a qué se produzca la transmetalización, con respecto al calcio mucho en el tejido óseo, con respecto al hierro fundamentalmente en los núcleos de la base, y así sucesivamente. Un punto muy importante de los medios de contraste de los cuales se está trabajando mucho es la relajatividad, que es la capacidad que tiene un medio de contraste en alterar los tiempos de relajación de los tejidos. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos esa relajatividad, significa que interacciona mucho más con el tejido circundante, reduciendo más rápidamente los tiempos de relajación T1 de los tejidos. Significa, como respuesta, que con menos mililitros de gadolinio vamos a obtener el mismo resultado. Acá tenemos una tabla que ustedes pueden ver sobre las distintas relajatividades de los medios de contraste. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta, porque un medio de contraste
sean los macrocíclicos que utilizamos al día de hoy, tienen, aparte del ion de gadolinium, tienen un montón de complejos, como son aminas, como pueden ser algunas proteínas que tienen algunos, etcétera, o grupos radicales, pero siempre tienen algún polo donde se permite la interrelación con las moléculas de agua de nuestro tejido. Esa interrelación, cuando más rápida es, produce mayor relajación, o sea, acorta más los T1 de los tejidos, y eso es producto de la relajatividad del mismo. Bien, ¿cuál es la dosis que tenemos que emplear? Entonces, la dosis va a tener que ver, obviamente, con el peso del paciente. Podemos decir que en los extractos de los distintos gadolinios dicen que uno puede darle a un paciente 0.1 milimol por kilogramo, que equivale a 0.2 mililitros kilo en aquellos contrastes que tienen una concentración de gadolinio de 0.5 molar. En cambio, si utilizamos un gadolinio con una concentración de 1 molar, ese 0.1 milimol por kilo equivale a 0.1 mililitros kilo. También, esto es lo que utilizamos habitualmente, pero en aquellos casos donde nosotros queremos hacer un estudio vascular de grandes vasos o algún tipo de patología, de tipo perfusión con estrés, que necesitamos mayor dosis, podemos darle hasta 0.2 o 0.3 milimol máximo de gadolinio. Y otra cosa que hay que saber es que si nosotros le administramos gadolinio hoy al paciente por un estudio, no podemos volver a administrarle gadolinio hasta dentro de 7 días, como marcan las normativas internacionales. Un ejemplo, si alguno de ustedes hace resonancia veterinaria y se le presenta a este muchacho que tenemos acá, se los presento en la Patagonia Argentina, donde yo vivo. Yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, que no es la Patagonia, pero sí en la Argentina está la Patagonia. Este es un dinosaurio. La Patagonia es un lugar donde hay gran cantidad de descubrimientos de fósiles de dinosaurios, y este es uno de los que se descubrió, que es el mayor dinosaurio del mundo herbívoro. Tiene un peso aproximado de 70 toneladas. Fíjense, si este muchacho viniera a hacerse un estudio de resonancia de cerebro, yo tendría que multiplicar los 70.000 kilos por 0.2 mililitros, lo que me daría 14.000 mililitros, equivalente a 14 litros de gadolinio, de 0.5 molar. Pero si yo utilizo un medio de contraste con un porcentaje de 1 molar, a este animalito le tendría que inyectar 7 litros de gadolinio. Obviamente quebraría la empresa, ¿no? No habría prepaga que lo resista. Pero es un ejemplo burdo para que se den cuenta la importancia que tiene reconocer el porcentaje de gadolinio que utilizamos en nuestro medio de contraste. Bien. Ahora, si yo voy a realizar un estudio en el cual tengo que administrar gadolinio, hay algo muy importante que debo conocer. No digamos para todos los estudios, pero sí para aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal. Por ejemplo, lo que debo conocer es la creatinina. ¿Y qué es la creatinina? Es un residuo de la masa y activación muscular que puedo observarlo mediante un análisis de sangre. Este dato, que lo que a mí me representa es saber cómo están funcionando los riñones de ese paciente, conjuntamente con la edad, el sexo y el peso del mismo, puedo calcular cuál es su tasa de filtración glomerular. Entonces, si la tasa de filtración glomerular está dentro de los parámetros normales, yo le puedo inyectar. Ejemplo,
En las mujeres debe ser de 0,96 miligramos por decilitro de creatinina, y en los varones debe ser inferior a 1,3 miligramos por decilitro de creatinina. Teniendo el análisis sanguíneo donde me dice los valores de creatinina, voy a hacer el cálculo del filtrado glomerular junto con la edad, el sexo y el peso. Les doy un ejemplo. En esta primer planilla yo tengo un hombre de 54 años, de 78 kilos, de 1,80 m, hago el cálculo y me da 71 mililitros minuto. Pero si aumento la creatinina a 1,8, me baja la tasa de filtración. Si aumento la creatinina a 2,3, me sigue bajando. Y si llego a 3,3, me baja a 28 mililitros minuto, lo que significa que comencé con un paciente que era normal y terminé con un paciente que está por debajo de los límites permitidos de la inyección de gadolinio. Para verlo más grande, y en resumen, podemos decir que para una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto, no puedo inyectar gadolinio. Entre 30 y 70 vamos a inyectar un gadolinio de riesgo bajo y la menor cantidad posible del mismo, suficiente para hacer un estudio de diagnóstico. Entonces, en este ejemplo, acá tengo una mujer con 0,98 de miligramos por decilitro de creatinina, 1,60 m de altura, 78 kilos de peso y 54 años de edad, con 80 mililitros minuto de tasa de filtración, lo cual es normal. Pero si me viene con 3,3 de creatinina, la tasa de filtración glomerular baja a 24, lo cual no puedo inyectar gadolinio. En conclusión, lo más importante es la estabilidad termodinámica, que es la estabilidad que existe por afinidad entre el quelato y el ion de gadolinio. La estabilidad cinética, que es cuando yo inyecto el medio de contraste en el torrente sanguíneo, que es el tiempo que dura sin disociarse entre el ion y el quelato. Por eso, la vida media de esa disociación es una tasa muy importante que tengo que tener en cuenta para evitar la transmetalización. Esa mayor resistencia a la transmetalización es lo que yo estoy buscando. A partir de todo eso, obviamente, las grandes compañías están buscando la posibilidad de compuestos con mayor reactividad, otros compuestos que tienen que ver con la transferencia de intercambio químico, otras con moléculas hiperpolarizadas, nanopartículas o nanodiamantes. Y también, para no quedarnos afuera, la inteligencia artificial, que también se está probando con ese gadolinio virtual, que ustedes pueden ver ya en estudios de imágenes cardíacas, donde se pueden ver infartos con inteligencia artificial y el gadolinio virtual. Esta es la bibliografía que ustedes pueden ir a requerir para tener más información. Por lo tanto, les doy muchas gracias por estar y compartir este momento en esta conferencia. Que nos sigan por las redes. Buenas tardes, que se cuiden, que estén bien y hasta la próxima conferencia.